Ayotzinapa, la promiscuidad, la mezcla de todos los corruptos, la suma de todas las iniquidades, la corrupción hasta de los inocentes o hasta de las víctimas. Ayotzinapa, el laberinto, lo irresoluble, por ningún lado sale. Pero el pasado lo enreda todo y el presidente de la República quieren que sea el que desenrede lo que no enredó. Y a él, los padres de los fallecidos le protestan y protestan en forma desorbitada. Protestan de un modo carente de sentido en ese infantilismo en el que está metido casi todo mundo. Protestas destructivas que no llevan a nada, que no resuelven nada, sino que expresan un odio ciego, como el del niño que, no pudiendo resolver las cosas, las destruye. Ayotzinapa, allí metidos todos, torciendo las cosas, algunos hipócritas, escudados en los derechos humanos, refugio no solo de mediocres, sino de corruptos, como Álvarez y Casa, por ejemplo, o como Lía Limón, encubriendo sus propias corruptelas, encubriendo un pasado y un presente negro y que está ligado a las peores causas, sobre todo las suyas, las del enriquecimiento personal. En Ayotzinapa, 2 fiscales, una juez, 2 defensores de derechos humanos, una organización antes proba, o al menos así lo parecía. Todos metidos en el asunto, partidos políticos y también, ¿por qué no?, los mismos padres de los 43 normalistas fallecidos, de los que ya no se sabe si lloran a sus muertos o pretenden la destrucción de un gobierno, precisamente porque en algún momento los trataron de sobornar y ahora, tal vez, los utilizan para destruir a este gobierno, tal vez los utilizan para desestabilizarlo. Lo mismo acontece con las marchas, esas violentas y destructoras, esas de los movimientos que responden a algunos individuos financistas interesados que quieren el caos social, la división, gobernar a través del caos, decía en una obra Lucián Ceris. Gobernar a través del caos, de la división, del conflicto, de todos contra todos. Llevar la lucha, llevar la guerra hasta el seno mismo del hogar de los mexicanos o de cualquier ciudadano del mundo. Si crees que eres antisistema y tu movimiento lo creó, lo financia, lo protege, lo prohija o lo publicita el sistema, no eres antisistema. Eres un idiota útil que contribuye a muchas cosas que tú no sabes ni que existen. Xóchitl Gálvez sigue en campaña y se muestra en su impudicia. Ya nos dice cuál es la política energética que llevará a cabo, la misma, la de la destrucción de Pemex y la CFE. Las energías limpias, el cambio climático y en medio de todo esto, la inoperancia, dicen ellos, la ya práctica muerte de Pemex y CFE. Nos promete a los mexicanos enterrar a Pemex y CFE previo velorio que piensa hacerles, porque según ella y según su experta en materia de energía, no sirven para nada y le representan en el erario una gran carga. Es decir, votar por Xóchitl Gálvez es votar por el antisoberanismo y por la esclavitud, por la sujeción al extranjero y por la dependencia en materia energética de todos aquellos que, teniendo mucho dinero, están dispuestos a tener más de forma gratuita, sin que cueste nada, sin esfuerzo empresarial, apoderándose de los bienes que son de México y destruyendo el trabajo que está en curso de rescate de las 2 empresas del Estado. Aquellas empresas que pagaron nuestros impuestos, o no los nuestros,
Pagaron los impuestos de aquellos que no pagaban impuestos, sobre todo de los grandes, de los poderosos, de aquellos que acumulaban grandes cantidades de dinero y que simplemente porque no les daba la gana y porque podían, y con la complicidad de los políticos de turno, podían presentar facturas falsas, podían no pagar los impuestos o diferirlos para pagarlos algún domingo entre semana o algún 40 de septiembre en año bisiesto. O sea, nunca. La cuestión en el mundo es complicada. Asistimos al caos organizado. Asistimos al rompimiento de todas las normas, de todas las reglas, de todas las leyes y de todas aquellas ideas que son producto del sentido común, de la historia, de cuanto acontecía algo. Prever hoy es difícil. Hacerle al gurú, como le hacen los llamados expertos, imposible. Algunos quieren la guerra a como dé lugar. Estados Unidos se ha recuperado económicamente, o al menos así lo dice, pero no es verdad. Son las finanzas controladas por el casino del mundo. Son las finanzas que mueven como quieren algunos. Y en esa aparente recuperación no es asunto menor el apoderamiento del mercado del gas en Europa, el desplazamiento de Rusia y la ruina para la propia Europa, que embarcada en el cumplimiento de las órdenes de sus amos, en la persona de Macron, se dedica a, como gallito de pelea, a provocar a Rusia, provocando a los aliados de esta sin saber lo que se les viene encima. Estos no han visto la guerra, no saben qué es la guerra, la desean para la humanidad, quieren nuestra destrucción, porque si ellos no han de mandar, gobernar, disponer y decidir, entonces están dispuestos a que perezcamos todos, como sucede con el Estado de Israel y esa táctica política o disposición Sansón, así llamada, perezca Sansón y los filisteos, que la muerte nos lleve a todos. Tal vez ellos que se sienten inmortales y con soberbia ejercen el poder, humillando al resto, y creen que todo cuanto existe es suyo, y nosotros, simple carne humana a su disposición, que sirve para trabajar en trabajo esclavo, para consumir lo que antes produjimos y finalmente para morir cuando estorbamos o somos un gran número. En el mundo hay caos. En México no debemos permitir que exista el caos. El orden del rescate del Estado, el orden del proyecto que va en marcha, que sigue caminando y que está transformando a nuestro país. Hacia atrás está el negro pasado neoliberal, el pasado aquel en el que unos cuantos tenían todo, se apoderaban de todo y usaban lo que era de todos. El futuro es, si nosotros como pueblo sabemos distinguirlo, promisorio para nuestra patria y finalmente es alentador, es esperanzador y toma en cuenta al pueblo, sobre todo a los más débiles. En esa labor, en ese esfuerzo, estamos todos, porque un pueblo que no tiene conciencia, que no conoce ni su pasado ni su presente y que no se involucra en los asuntos públicos, está condenado a responder, está condenado a vivir de las decisiones de otros. Conciencia para que el pueblo decida, verdadera democracia. Vamos adelante. En la semana, estando el presidente de la República en la conferencia de prensa conocida como Mañanera, algunos desaforados dicen ser padres, unos lo serán y otros no, de los fallecidos en Ayotzinapa
Este que se dice crimen de Estado no aclarado plenamente y que es un asunto sumamente grave en el tiempo en el que el caos gobernaba nuestro país, la corrupción, y esto era una orgía de sangre. Esos tiempos parecen olvidados para algunos que hoy culpan al presidente de la República de todo y que dicen que jamás habíamos vivido en la violencia que vivimos actualmente y que nunca el crimen organizado, ni los asesinatos, ni los delitos diversos se daban en tan grande número como ahora. Se les olvidan muchas cosas, como por ejemplo que antes se encontraban fosas comunes, como la de San Fernando, hasta de más de 70 personas, o que 20 y tantos cuerpos en Boca del Río, en Veracruz, aparecían tirados en plena avenida, o que en Guadalajara o en Monterrey se cortaban avenidas con camiones incendiados, y también en Ciudad Juárez, Tijuana y en estas dos ciudades, Guadalajara y Monterrey, los cuerpos colgaban de los puentes peatonales. Se les ha olvidado, por ejemplo, que en Monterrey entraban unos desalmados a un casino y asesinaban a inocentes. Se les ha olvidado en lo que estaba convertida Tamaulipas, tierra de nadie. Se les ha olvidado que cada sitio, cada pueblo, cada carretera del país era lugar de muerte, destrucción y caos. Y también se les ha olvidado que, por ejemplo, de pronto alguien, no se sabe quién, a ciencia cierta, decidió que había que asesinar a 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Si los estudiantes estaban en el lugar equivocado, si se habían interpuesto en el comercio de droga o en la protección que algunas fuerzas del Estado daban a cierto grupo de narcotraficantes, no se sabrá. Existe la llamada verdad, porque no sabemos si sea verdad, una verdad de Estado, la que proclamó un emisario del pasado, uno que hoy parece individuo de otros tiempos, Murillo Karam. Pero esta semana a los padres de Ayotzinapa, después de haber pasado por cosas bastante oscuras y turbias, porque una vez que se acaba el dolor, empieza tal vez la instrumentación de ese dolor con fines económicos o de desestabilización. Les vino en gana por sí, o alentados por otros, de producir violencia sobre Palacio Nacional y derribar una puerta, la Puerta Mariana de Palacio Nacional, como lo dice BBC News. Estudiantes de Ayotzinapa y probablemente los padres de los fallecidos, pero estos estudiantes que mucho dolor no tendrán porque seguramente ni los conocieron, derriban como protesta una puerta del Palacio Nacional en México donde AMLO ofrecía su conferencia de prensa. La violencia que se ejerce sobre las cosas y sobre las personas para conseguir un objetivo político es despreciable, porque si bien es cierto, las revoluciones, los alzamientos y levantamientos por causas justas son lógicos y muchas veces necesarios, explicables, pero además a veces también loables, para derribar a un tirano, para salvar una gran causa. No son las violencias desbordadas, desaforadas y estúpidas, aquellas que no tienen por objetivo nada, sino causar daño. No lo son, no son loables, no son rescatables y no son explicables. Muchas veces dicen, es que tienen un gran dolor, es que han sufrido mucho, entonces que se les permita lo que sea. Eso no es correcto y lo sabe quien tiene sentido común. El País nos dice, López Obrador carga contra la protesta de los normalistas, es una vulgar provocación. Y no solamente son asuntos infantiloides, estos de la destrucción de las cosas y de este tipo de asuntos, sino que probablemente, como lo dice el presidente, son provocaciones y están instrumentadas por alguien. Los movimientos de este tipo muchas veces son infiltrados o son utilizados. El presidente denuncia una mano negra detrás del derribo de una puerta del Palacio Nacional
y asegura que habrá una reunión con los familiares de los estudiantes desaparecidos, pero, y entre comillas, importantísimo, sin intermediarios. Son los intermediarios los que han dado al traste con el asunto de Ayotzinapa, es decir, con la aclaración de este crimen. Crimen horrendo, crimen espantoso y, desde luego, injustificable y condenable con toda energía, pero en el que, habiendo sido oscura su comisión, es también oscurísima su aclaración y el proceso que han recorrido o que ha recorrido la supuesta aclaración en el hallazgo de los culpables y sus sanciones. Y vamos a hacer un poco de historia. Forbes nos dice que los activistas de Ayotzinapa avisan a AMLO que intensificarán sus protestas. Ya el presidente, que sí se ha abocado a la resolución del asunto muy difícil de solucionar, por lo que ya veremos, es amenazado por estos activistas, y el representante de los padres de los estudiantes desaparecidos en 2014, hace ya 10 años, advirtió de que si la postura de López Obrador sigue así, no sabemos así cómo, van a continuar con la protesta y va a haber un escalamiento, así le dicen, durante los próximos meses mientras transcurren las campañas de las elecciones presidenciales del 2 de junio. Y ahí está la clave, porque después de haber acusado al presidente algunos desaforados y criminales porque acuden a la calumnia, una vez y otra también, los medios de incomunicación masiva, después de haberlo acusado de tener vínculos con el narcotráfico, hoy sigue la campaña de desestabilización, de intento de descarrilamiento de este gobierno y de, por donde sea, de aquí a la elección, lograr que el estado de ánimo de los mexicanos, de todos nosotros, sea tal que decidamos no respaldar a este gobierno ni a la continuidad de este proyecto de transformación. Y El País nos dice que López Obrador defiende su gestión del caso Ayotzinapa. Todos los días trabajamos en la búsqueda de los normalistas. El presidente pide a la Fiscalía que atraiga el caso del estudiante de Ayotzinapa muerto en un retén policial en Tixtla recientemente y llama a los padres de los alumnos desaparecidos en 2014 a no caer en provocaciones y también en utilizaciones. Aquí hay que ver que en la solución de este asunto interviene mucha gente, muchas instancias y muchas dependencias, y que culpar al presidente de que esto no se solucione hace olvidar que el Poder Judicial tiene mucho que ver en que, habiéndose hallado a los culpables y habiendo la Fiscalía ejercido acción en contra suya, fueron muchos de ellos liberados por una juez. Siempre aparece lo mismo. Yo no sé por qué el Poder Judicial siempre aparece en los peores momentos y defendiendo las peores causas. Claro, el pretexto de siempre, los derechos humanos, y siempre acusar a las fiscalías de que, oh casualidad, nunca integran bien las carpetas. Y no quiero defender a las fiscalías, y mucho menos a las que iniciaron esta investigación, ni a los fiscales, porque se ha probado que también son individuos corruptos y venales. 2 están cuestionados. Sin embargo, la gran responsabilidad la tiene el Poder Judicial. Pero veamos, porque este artículo del impresentable Carlos Marín, que nos cae mal a muchos de nosotros, pero aclara mucho y es una crónica que debemos repasar. Es decir, hasta de los adversarios se debe aprender o se deben utilizar aquellos textos, por ejemplo, en este caso, en los que se encuentran algunas verdades que iremos desentrañando. Milenio, en este artículo de Carlos Marín, dice: los engañó AMLO con la verdad. Me parece interesante que desde el principio diga eso, porque engañar con la verdad, pues no es engañar. Lo que pasa es que cuando se dice la verdad y se le dice a alguien que cree que todo mundo miente, piensa que se le está mintiendo y se equivoca.
El 2 de diciembre de 2018, día siguiente a la asunción de López Obrador a la presidencia, Vidulfo Rosales, representante de los padres de los 43, celebró el decreto que el nuevo mandatario firmaría un día después ordenando la reposición de las investigaciones del caso Iguala y la creación de una comisión de la verdad inspirada en lo que determinó el 31 de mayo de ese año el primer tribunal colegiado del 19º Circuito en Tamaulipas, que estaba conociendo del asunto. Y se refiere al fallo de ese tribunal y lo califica de aberrante y absolutamente inconstitucional, pero inapelable. Es el que permitió la liberación, y en esto coincidimos. Aquí el mismo Carlos Marín refiere que ese fallo al que me he referido, por el que fueron liberados 70 inculpados, es aberrante y, dice él, inconstitucional. Bueno, sería ilegal. Es el que permitió la liberación de alrededor de 70 inculpados por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, entre otras razones, porque respaldó la mentira de que habían sido torturados, cuando lo demostrado científicamente es que solo fueron 9. Entiendo, 9 los torturados y el resto no. La sentencia referida, que dinamitaba jurídicamente lo actuado por la Procuraduría General de la República, fue saludada por los deudos y el oficialismo en el Congreso. Una cosa rarísima. Los propios familiares de Ayotzinapa o de los muertos de Ayotzinapa festejaron y no se opusieron, o al menos no se opusieron ni manifestaron descontento con una sentencia que liberaba a los que ya estaban detenidos acusados del crimen. Por el corrosivo y faccioso grupo interdisciplinario de expertos independientes y hasta por el, antes digo yo, respetable Centro Miguel Agustín Pro y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que habrá que preguntarse, y lo veo en adelante, ¿qué hacía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dependiente de la golpista OEA metiendo sus narices en todo esto? Y aquí empieza la turbulencia, y aquí empieza el amasijo, y empieza todo el asunto de enredos que difícilmente se desenredarán. 5 años y medio después, el 23 de enero reciente, López Obrador acusó al Poder Judicial de proteger a los criminales y dijo tener pruebas para sostener que dejaron libres a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes. Y las organizaciones supuestamente de defensa de derechos humanos se quedaron calladas. Para entonces AMLO había ya expresado su total desconfianza en el grupo interdisciplinario de expertos, injuriado y descalificado al Centro Pro, y ayer se preguntó y respondió: ¿quién hizo esa primera denuncia defendiendo a los presos que supuestamente fueron torturados? El Poder Judicial y los supuestos defensores de derechos humanos. Los mismos defensores o representantes de los padres de los muchachos, un doble fuego que es típico del conservadurismo, la doble cara, la doble moral, el doble discurso. Y algo peor, los que hacían de una cosa, hacían de la contraria, es decir, defendían a unos y a otros, como ya veremos. La relación entre los normalistas y el presidente se pudrió porque López Obrador engaña con la verdad, dice él. Es decir, no miente. Los otros creen que mienten porque están torcidos. Es cierto que la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito en Tamaulipas generó las liberaciones indebidas. También que los jueces dolosamente dieron un plazo perentorio a la Fiscalía General de la República para exhibir protocolos independientes demostrativos de que los criminales no habían sido torturados. Es decir, la razón por la que el Poder Judicial liberó a aquellos que estaban imputados del crimen es que fueron torturados. Pero cuando la Fiscalía demostraba que tal cosa no era cierta, estos en una chicana hacían consumir un plazo el Poder Judicial, obligando a la Procuraduría a probar algo muy difícil de probar, aunque existe un protocolo llamado de Estambul. Probar un hecho negativo que en materia jurídica es la prueba diabólica. Probar que no hice algo. Los hechos negativos no son susceptibles de prueba. Difícil. Solamente los positivos. No puedo probar que no estoy aquí hablándoles a ustedes. Puedo probar
que estoy aquí hablándoles a ustedes. Para exhibir protocolos independientes demostrativos de que los criminales no habían sido torturados, pero lo que AMLO no dice es que la irracional exigencia judicial era parte del plan con el que su gobierno estaba de acuerdo, como se leerá en el asalto siguiente. Aquí ya está la maldad de este plumífero, ya está la maldad de Carlos, de Carlos Marín, ya está la mala leche y la mala fe, haciendo o infiriendo y tratando de convencer a todo mundo que ese fallo del Poder Judicial y todo este tipo de asuntos eran plenamente conocidos por el presidente de la República y que él está inmiscuido en esa liberación. Una acusación calumniosa y además estúpida, porque todos sabemos la poca influencia que tiene el presidente sobre el Poder Judicial actual. Todos sabemos que ese Poder Judicial se opone al presidente y que habitualmente, a través de sus fallos, hace que el gobierno federal actual padezca, sufra, vea extinguirse sus proyectos de reformas y también quede mal ante el pueblo, porque no se dedica a resolver el problema de inseguridad cuando el Poder Judicial libera sistemáticamente a culpables. El país, y aquí está el antecedente de esta nota, es decir, aquí está el asunto del que hemos hablado. Una jueza ordena la liberación de 8 militares relacionados con el caso Ayotzinapa. No son solamente los 70 liberados, sino viene otra liberación también por otra juez. No el de Tamaulipas, sino otra juez que libera a 8 militares que también ya estaban imputados. Vamos adelante, estábamos hablando de Ayotzinapa y de cómo los jueces, el Poder Judicial, había liberado no solamente primero un juez de Tamaulipas a 70 inculpados, sino después a varios militares, otra juez federal que tenía el asunto y que había determinado por causas no justificables jurídicamente ni explicables racionalmente que estas personas debieran irse a seguir el juicio a su casa. Los otros 70, porque afirmaba el juez, habían sido torturados sin que existiera evidencia de ello. Pues bien, aquí la Fiscalía General de la República se quejaba de este aberrante, de este desorbitado, desaforado juicio o decisión que adoptaba tanto el juez federal primero de Tamaulipas, o el primero que hablábamos, como la juez del segundo caso de la liberación de los 5 militares. Ha dado ventajas indebidas a los militares. Ante dicha cerrazón absolutamente injusta para las víctimas y para el Estado mexicano, dada la gravedad de los delitos que se cometieron en el caso Ayotzinapa, esta representación social federal presentará de inmediato los recursos correspondientes para garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas, señala el Ministerio Público Federal en un comunicado publicado durante la tarde del domingo. Esto acontecía en el transcurso y mientras tanto lo que había sucedido con anterioridad y desde el momento en que se iniciaron las investigaciones con el propósito primero de no llegar a la verdad, de no señalar a los culpables, de no seguir juicio en su contra y de no condenarlos. Porque existía la verdad de Estado que habían construido con Murillo Karam, que fue el chivo expiatorio de todo este asunto. Sin embargo, el Financiero nos habla de Omar Gómez Trejo. ¿Quién es este señor? Exfiscal del caso Ayotzinapa, refugiado en los Estados Unidos. Omar Gómez Trejo renunció a la Unidad Especial de Investigación y le dicen ahora litigación, en una pésima traducción del inglés, que evidencia el sometimiento de quienes han modificado nuestras leyes. Se dice litigio, no litigación. Para el caso Ayotzinapa en septiembre de 2022. Tan mal estaban las cosas que este señor, después de haberlas empantanado, o no sabemos qué, y después también de haber padecido ciertas acusaciones fundadas unas e infundadas las otras, renunciaba para no quemarse
y huía a los Estados Unidos porque ya se está, y lo ordenó el presidente de la República, que se procediera en contra de estas personas que tampoco estaban para que se esclarecieran los hechos, sino precisamente para que no se supiera nada. Lo dice Excelsior, el gobierno federal va contra exfiscal del caso Ayotzinapa por irregularidades en la investigación. El exfiscal del caso Ayotzinapa incurrió en irregularidades y omisiones que llevaron a la liberación de 50 sospechosos, dijo el presidente. Así es de que aquí tenemos corrupción, insuficiencia, impericia y tal vez colusión en el fiscal o entre quienes instruían la causa, el propio juez o los propios jueces, en fin, ni para dónde hacerse. Y como siempre, a la luz de los padres, de las víctimas y de los interesados en dañar al presidente, el único culpable es él, aquel que ha hecho verdaderamente el esfuerzo por desentrañar esto, y lo ha hecho de forma decidida. Caso Ayotzinapa, dice el Financiero, Tomás Herón obtiene suspensión definitiva para no ser llamado torturador. ¿Y quién es Tomás Herón? Bueno, individuo que tuvo originalmente el asunto, no podrá ser señalado como torturador o creador de la llamada verdad histórica del caso Ayotzinapa. Cuando dicen que sí, que este individuo fiscal en ese entonces, en tiempos de Peña Nieto y en forma contemporánea al acaecimiento de los hechos del homicidio, este hombre había construido la verdad histórica y luego era acusado de torturador. No de los 70 que el juez, para liberarlos, estimaba que habían sido torturados, sino de 9 que sí torturó, o a los que sí torturó. Este señor también huyó del país, y por eso Animal Político nos dice que sobre el caso Ayotzinapa, en 2023, Tomás Herón admitió que el gobierno de Peña Nieto construyó la verdad histórica en una junta. Dice Encinas que eso dice Tomás Herón, y después de eso Tomás Herón tomó las que se llaman las de Villadiego, reunió todo cuanto pudo y huyó a refugiarse en el Estado de Israel. Tomás Herón, exfuncionario de la PGR y hoy prófugo, admitió que la verdad histórica del caso Ayotzinapa, es decir, la falsedad histórica, fue construida en una junta de autoridades, dijo Encinas en el segundo informe. Todo esto acontecía antes de lo que ha pasado esta semana. Forbes dice que el gobierno insiste a Israel en la extradición de Tomás Herón, implicado en el caso Ayotzinapa, para que se vea que sí está el presidente en la labor de aclarar y de traer a la justicia a cuantos enturbiaron el asunto y cuantos liberaron a los responsables. El presidente Andrés Manuel López Obrador avisó este jueves que insistirá a Israel en la extradición de Tomás Herón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal, implicado en el caso de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Esa agencia dependiente de la Fiscalía General de la República, o PGR en ese entonces. Y como no podía faltar a este caso en el que jueces y fiscales en el que se encuentran involucrados de mala manera por las razones que ya he enunciado, se le llegan también, se hacen llegar los llamados defensores de los derechos humanos. Esta moda, esta ola de los derechos humanos ya se pasó de tueste, como dicen, ya es demasiado. Hoy la usa cualquiera y una serie de ONGs y de organizaciones de derechos humanos utilizan estos o el pretexto de estos para lucrar económicamente, para hacer pingües negocios, para torcer las causas, para favorecer a los que quieren favorecer y hundir a los que quieren hundir. Un individuo impresentable, corrupto y un verdadero saltimbanqui del poder y de la política, Álvarez y Casa, que viene ya de familia de una organización constituida para lucrar. Simple y sencillamente encontraron un modo de hacer dinero. Él es un tipo que ha estado en todos lados y que hoy está con Xóchitl Gálvez. AMLO liga a Álvarez y Casa y Lía Limón con la liberación de presos por caso Ayotzinapa. Hay pruebas. El presidente acusó que varios presos que fueron liberados por presuntamente haber sido torturados
Posteriormente aceptaron haber participado en la desaparición. Esto del 7 de marzo de 2024 ya es reciente. Acusación a dos individuos, Álvarez y Casa y Lía Limón, que tienen un pasado bastante oscuro. Milenio nos dice que Xóchitl Gálvez y Álvarez y Casa, esto acontecía en 2018, el 18 de febrero de 2018, anunciaban juntos Xóchitl Gálvez y Álvarez y Casa su candidatura al Senado por el PRD. Claro, podía ser por el PAN, por el PRI o por el PRD. Da lo mismo, el amaciato se daba. Esa promiscuidad, esa unión de todos, unos encima de los otros, ya no sabe uno quién es quién. Supuestos partidos que se oponían entre sí y conformaron un oligopolio en la política partidista en México, mafioso, que se dedica desde hace ya bastante tiempo, sobre todo a una cosa, a lucrar, a hacer mucho dinero. El PRD ofreció candidaturas al Senado a Xóchitl Gálvez y Álvarez y Casa, amigos, amiguitos y amigotes que fueron fotografiados en una protesta en la que Xóchitl Gálvez se encadenó en forma histriónica y ridícula a una silla o butaca del Senado. Se les encontraba después entrepiernados, o así lo parecía, allí, además, tapándose con la misma manta con otros corruptos que protestaban contra las reformas que había aprobado la Cámara de Diputados y querían que se declararan inconstitucionales porque no les venía en gana que México recuperara soberanía energética o pusiera en su lugar a todos los acumuladores de riqueza y favorecidos de los gobiernos anteriores. La delegada de Miguel Hidalgo en ese entonces, Xóchitl Gálvez, era delegada de Miguel Hidalgo, y Álvarez y Casa, ella dijo que es probable que deje su cargo el 28 de febrero, aunque la ley establece que debe separarse con al menos 90 días de anticipación. El Consejo Nacional del PRD aprobó que la delegada de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, y el exaspirante independiente a la presidencia, Emilio Álvarez y Casa, sean sus candidatos al Senado por la Ciudad de México, informó el líder nacional del PRD, Manuel Granados. ¿En qué creen estos señores, tanto el líder del PRD como Álvarez y Casa y Xóchitl Gálvez? En nada, en sus propios intereses. El presidente de la República dice apenas en Milenio, o Milenio lo consigna, que Xóchitl Gálvez es una cínica y Emilio Álvarez y Casa un farsante. Y se quedó corto, pero es verdad al menos porque estos calificativos son absolutamente ciertos. La senadora Xóchitl Gálvez protestó disfrazada contra el Plan B en materia electoral, recordarán ustedes, en las instalaciones del recinto parlamentario con un letrero en el cual se leía Jurassic Plan. Cuando se disfrazó, por eso se ganó el apelativo de botarga, se disfrazó de dinosaurio y se puso a hacer gracejadas, porque ya saben ustedes que esta señora, además de muy vulgar, tiene pésimas ocurrencias y es infantiloide. Este tuit o ex de Emilio Álvarez y Casa, reciente, dice: luchemos juntos por un México sin miedo. México sin miedo, Xóchitl Gálvez, y responde o retuitea, como se dice, una publicación de Xóchitl Gálvez que dice: este gobierno ha normalizado la violencia y quiere que nos acostumbremos a la barbarie. Así es, porque en tiempos de su amigo Calderón, con el que construyó la barda perimetral de una refinería que no había que construir porque ella es defensora de las energías limpias, ¿y qué hace una defensora de las energías limpias construyendo una refinería para hacer gasolinas? Nada, tratar de hacer dinero. Se llevaron el de la barda perimetral y luego obedecieron a las instancias corporativas transnacionales que les instruyeron para no rescatar a Pemex ni construir refinerías. Hoy quiere destruir a Pemex. Pero mientras tanto se olvida de que Calderón ensangrentó el país y de que barbarie, la verdadera barbarie, la inició su amigo Calderón. ¿Este gobierno ha normalizado la violencia? No. La violencia la normalizó Calderón y ella cómplice de él. Este gobierno ha normalizado la violencia y quiere que nos acostumbremos a la barbarie. Pero de este lado, el de él y Álvarez y Casa, no nos quedaremos de brazos cruzados. Me rehúso a claudicar ante el crimen organizado. Estoy lista para luchar y estoy lista para ganar. Y sigue la mata dando y haciendo el ridículo también Emilio Álvarez y Casa,
que es de traición a México y muchas otras cosas más, se atreve, como ya parece ser la nota común y lo ordinario, una semana y otra también, unos y otros y todos los adversarios y enemigos del presidente y del pueblo de México se dedican a agraviar al presidente y también a amenazarlo. Álvarez y Casa dice con López Obrador: nos veremos en cancha pareja cuando termine su gobierno, nos vemos después del recreo, la justicia nacional e internacional lo va a alcanzar. Es una cobardía usar el cargo para calumniar, solamente porque dicen sus verdades. Los que calumnian son ellos. Mi derecho de réplica es que de frente a la ciudadanía y en público debatamos sus mentiras. Nada que debatir con un mentiroso contumaz como Álvarez y Casa, un sinvergüenza. Infobae dice que Álvarez y Casa se lanza contra AMLO por acusarlo de manipular a los padres de los 43. Debe dar la cara, traicionó a Ayotzinapa. Veremos que Álvarez y Casa, de todos los asuntos, escudado en los derechos humanos, saca raja, saca beneficio personal. Tras el portazo del miércoles en Palacio Nacional, el presidente dijo que el senador y conservadores manipulan al movimiento. Y es verdad, y es la pura verdad. Pero Álvarez y Casa, que es ya un corrupto de larga data, tiene una historia criminal. Los reporteros en esta investigación hablan del farsante de Álvarez y Casa que amenaza a AMLO con llevarlo a tribunales internacionales, pero el abogado César Gutiérrez expone la doble cara y las corruptelas del plurinominal conservador. Lean este artículo, se lo recomiendo, y porque no tengo tiempo para leerlo, pero es interesante para que vean quién es en verdad Álvarez y Casa. Hoy no se trata nada más de sacar dinero, hoy se trata de destruir al gobierno de la República, al presidente, y favorecer a la candidata a la que él sirve, que es Xóchitl Gálvez, y lograr que en la próxima elección todos, cada quien hace su trabajo, se beneficien todos los enemigos del presidente, que son enemigos del pueblo de México. ¿Qué le importan los de Ayotzinapa? ¿Qué le importa el sufrimiento de los padres o la aclaración de la verdad? ¿O que haya justicia? Nada. Hoy lo que le importa, como ayer le importaba el dinero, hoy le importa el poder y servir a la estrategia común en la que están todos los que hemos venido denunciando aquí. El País nos dice que la OEA elige a Álvarez y Casa para dirigir su Comisión de Derechos Humanos. Eso acontecía el 20 de julio de 2012. A mí, si alguien es nombrado por la DEA para ejercer un cargo y además lo acepta y lo desempeña, no es digno de confianza. La OEA es la organización golpista por antonomasia, la utilizada por Washington para sembrar caos, división y desastres en nuestras naciones. Es responsable y a veces confesa de muchos golpes de Estado en contra de gobiernos normalmente patriotas, que a veces tilda de comunistas y otras veces de narcotraficantes. En fin, Álvarez y Casa, exdefensor del pueblo de México, no me defiendas, compadre, impulsó con Javier Sicilia el Movimiento por la Paz, lamentable enloquecimiento del antes defensor de causas justas Javier Sicilia, que se unió a este malvado de Álvarez y Casa. En los últimos 2 años ha sido un líder de la defensa de los civiles en la cruda guerra al narco. ¿En qué nos defendió Álvarez y Casa? ¿O cuándo defendió a quienes sufrían la violencia desatada por Calderón? ¿O cuándo denunció a Calderón? No, el señor era a la vez defensor de derechos humanos, o así se decía, y se iba favoreciendo de distintos cargos como aquellos que le daba el PRD, el PAN o el PRI. Juez y parte, y tapaba al gobierno de Calderón, al de Peña y a todos. El País, Álvarez y Casa regresará a México por la crisis de derechos humanos, es decir, se envuelve en la capa para venir nuevamente a salvar a las pobres víctimas de la injusticia o del crimen organizado o de lo que sea. Así acontece o le acontece a Álvarez y Casa, y Álvarez y Casa regresa de la OEA, en donde sirve con toda seguridad a muchos intereses que no son los de México. Por eso dice El País que Álvarez y Casa regresará a México, ya saben, preocupado, como dije, por la crisis de derechos humanos, el mexicano no renovará su mandato
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA. Excelsior nos dice que Álvarez y Casa no solamente sirve a los intereses oscuros de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le hacen el trabajo sucio al Departamento de Estado de los Estados Unidos y a la CIA, sino que también es un corrupto y comete fraudes. Por eso, Excelsior consigna la presentación de una denuncia por fraude contra Emilio Álvarez y Casa, esto el 15 de marzo de 2016. Ya desde ese entonces, al mismo tiempo que era gran defensor de los derechos humanos, Álvarez y Casa defraudaba. El monto del fraude corresponde al dinero que el gobierno mexicano entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cubrir los gastos del grupo, este grupo de especialistas o de expertos que se dedicaba a la investigación del asunto de Ayotzinapa para ayudar en la localización de los 43 normalistas de Ayotzinapa. O sea que Álvarez y Casa simple y llanamente se clavó el dinero. Y ahora dice y se duele del asunto de Ayotzinapa y dice que el presidente instrumenta el asunto de Ayotzinapa, no resuelve nada y es el culpable de todo. Excelsior en esta misma noticia nos dice que el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal se presentó este martes ante la Procuraduría, recuerden, 2016, ante la Procuraduría General de la República, una denuncia penal por el delito de fraude por las cantidades de $1.250.000 y $2 millones. Sumen ustedes, estamos hablando de $3.250.000, en ese entonces unos 60 millones de pesos, en perjuicio de la Federación, cometido por Emilio Álvarez y Casa Longoria, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea que, como les digo, se dedicaba Álvarez y Casa entonces a lucrar y hoy a servir a los intereses contrarios a México. Bueno, eso siempre. José Antonio Ortega, integrante de dicha asociación civil, comentó en entrevista que la denuncia de hechos está basada en el Código Penal Federal, que en su artículo 386 tipifica como fraude la conducta antisocial, consistente en que alguien engañando a uno, aprovechándose del error en que se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. En este caso, las víctimas del engaño son el gobierno federal y quienes somos contribuyentes mexicanos al fisco. El monto del fraude corresponde al dinero que el gobierno mexicano ha entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cubrir los gastos del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Así Álvarez y Casa robaba el dinero destinado a la investigación. Y en esta página del Senado de la República, cosas interesantes, acudir a la hemeroteca, acudir al pasado. El 13 de octubre de 2022, hace menos de 2 años, nos decía este señor que había estado en la OEA y que regresaba a México por la muy alarmante crisis de los derechos humanos en 2016, al menos eso decía, o en el tiempo de Peña Nieto. Dice ahora, en tiempo de Andrés Manuel López Obrador, que México vive una alarmante crisis de derechos humanos. Claro, si no, el señor senador Emilio Álvarez y Casa no tendría negocio. Si no, empieza a darle con eso de que hay violaciones a los derechos humanos. Seguro que por parte del Ejecutivo, no. Hoy no se asesinan periodistas como antes sí. Hoy no se cometen masacres, no las comete el Estado. No asesina el Estado. Sus fuerzas policíacas no se dedican a hacer levantones, secuestros, extorsiones, como antes sí, en tiempo de Peña Nieto y de Calderón. El país nos dice que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusa intromisiones graves en la investigación del caso Ayotzinapa. La primera es la suya, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todos revueltos, todos en el asunto. Fiscales, jueces, defensores, supuestos defensores de derechos humanos, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y muchos ladrones. La comisión alerta contra la injerencia del gobierno mexicano tras la cancelación de las 21 órdenes de aprehensión y el desplazamiento de la UIELCA en la detención de Murillo Karam. Y otra, Lía Limón, hay que examinar esta clase de personajes nefastos que se han incrustado en la política nacional y que son unos hipócritas, porque la nota común a Álvarez y Casa y Lía Limón, lo que los une, lo que los hermana, lo que los hace parecerse, lo que los
hace mellizos o gemelos, es no solamente su ánimo por lucrar a partir de los puestos públicos, sino la hipocresía, la gran hipocresía, porque son corruptos, porque no cumplen con sus funciones, porque son responsables de muchos crímenes y acusan a otros de esos crímenes, de esa corrupción, y vienen a presentarse como impolutos, como santos, como puros. Lía Limón también, otra que no sabemos qué es, si panista, si del Verde, si perredista, si priista, si chambista, si arribista y oportunista. Se va Lía Limón de Segov, intentó indemnizar a padres de los 43. Y esta intención de, entre comillas, indemnizar fue lisa y llanamente el soborno, la compra que pretendió hacer de las voluntades de los padres de Ayotzinapa para que allí quedara todo. Esto lo hizo como funcionaria del gobierno de Peña Nieto. También había sido funcionaria del gobierno de Calderón. Lía Limón acumuló fortuna con donaciones siendo funcionaria, porque también se dedican a eso. Crean algunas fundaciones, algunas asociaciones y recaban donaciones, y esas donaciones van a sus bolsillos. Ahora dice que se la regaló su mamá, porque no salió de todas sus trapacerías, sino Lía Limón dice que todos los bienes que ahora tiene fueron donados por su madre y que si no los hizo públicos se debió a una cuestión de seguridad, no sea que la vayan a secuestrar enterándose de que tiene mucho dinero. Seguridad en verdad, la auténtica seguridad, la de no ir a la cárcel por corrupta. Pero bueno, miren estas lumbreras, miren esta gente que es la gente de la oposición, corruptísima. Cuadratín nos dice que pide Lía Limón, esto el 27 de marzo de 2019, pedía a Lía Limón dar recursos a estancias infantiles y no a ninis. Aquí la hipocresía. Lía Limón fue funcionaria del gobierno calderonista y ella en parte es responsable del asunto de ABC, de la guardería ABC. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaron a subrogar, es decir, a entregar a los particulares una labor que debía cumplir el Estado. Particulares que tenían como meta la misma que ellos, enriquecerse, nada más que enriquecerse, cuando lo que se está haciendo es prestar un servicio público, pero lo prestan particulares que tienen fines y afanes lucrativos. Entonces, ellos, los amigos de la privatización y de que todo lo haga la iniciativa privada, se dedicaron a privatizar las estancias infantiles, que ahora se rasgan las vestiduras, no me parece raro, diciendo que el presidente de la República, este malvado de Andrés Manuel López Obrador, ha extinguido esas estancias infantiles y van de un lado a otro desde hace 5 años y medio o más, diciendo que se salven esas fabulosas estancias infantiles, creación del más fabuloso de Calderón, administradas por la corrupta Lía Limón, y en las que sufrieron quema, muerte, niños en la guardería ABC, administrada casualmente por una pariente de la entonces esposa, o ahora también del entonces más bien presidente de la República, Felipe Calderón. Todos en la trama corrupta. Y Lía Limón hoy a tirarle a las ayudas sociales a los jóvenes, diciéndoles y agraviándolos, diciéndoles ninis. Mejor a las instancias infantiles, mejor a sus negocios, a los que le dieron a ella mucho dinero, como las donaciones que recibió y que ocultó y que después dijo, como ya lo dije, que eran regalo de su madre. El Economista dice que Lía Limón, el 8 de marzo de 2022, reivindicaba el derecho a las estancias infantiles, el derecho a ser quemado y a ser asesinado. Lía Limón García, directora general de Políticas Sociales de Sedesol, habla sobre el premio al programa de estancias infantiles. Hasta un premio le dieron a esta mujer, que era la funcionaria de la que dependían las estancias infantiles. Lía Limón García, directora general de Políticas Sociales de Sedesol, habla sobre el premio al programa de estancias infantiles. Estancias infantiles administradas por particulares voraces, muchos de ellos, muchísimos, en condiciones de inseguridad y, como ya he dicho, en ahorro, porque cuando privatizas algo, el particular, para ganar más dinero,
reduce los costos. Y la reducción de costos va a dar en los lugares donde se pierde seguridad, donde se otorgan servicios de menor calidad, etc. Siempre es lo mismo, lo sabemos. Para ellos no. Todo lo que hace la iniciativa privada está muy bien y privatizar servicios públicos, que lo son, está mejor. Es un contrasentido, pero para ellos no es así. Y luego también está otro protagonista de esta historia, u otro actor, no sé si de reparto que es el Centro Pro de Derechos Humanos sobre Ayotzinapa. El presidente pregunta, le gustaría, dice, oír la opinión del exdirector del Centro Pro y actual rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Mario Patrón, sobre lo que aconteció. ¿Y qué fue lo que aconteció? Tengo las pruebas, acusa presidente a Centro Pro de defender a involucrados en el caso Ayotzinapa. El Centro Pro se dedicó a representar a los padres de Ayotzinapa y también a los inculpados. Miren qué bien, prevaricato puro. Defiendes a la víctima y al inculpado. Pero, terminando con esto, porque también se pervirtió el Centro Pro, todos, el dinero pervierte a todo mundo, y incurriendo en este prevaricato, que así se llama la defensa de dos partes que contienden en un asunto, podemos reflexionar para qué han servido muchas ONGs, muchas asociaciones civiles, muchos grupos de supuesta defensa de los derechos humanos, sino para entorpecer la justicia y para lucrar mucho. Lía Limón, también. Álvarez y Casa, también. Los fiscales, los jueces, todo mundo. ¿Qué dice mucha gente? Que el culpable de todo esto es Andrés Manuel López Obrador. Precisamente el único que ha tratado de resolver el problema y se afana en su resolución y aclaración. Los demás, desde hace mucho tiempo, desde la fabricación de la llamada verdad histórica, desde que Murillo Karam compareció a decirle mentiras al pueblo de México, de allí, para entonces o para ahora, todo ha sido el entorpecimiento y la destrucción de los elementos necesarios para que se haga justicia. Unos liberan a culpables, los otros defienden ambas partes y todos lucran. Pero Xóchitl Gálvez andaba de feminista en esta semana y quiso lucirse. Y entonces, con esta palabra que a mí me parece ridícula y vergonzosa, porque yo no creo en la guerra, en ninguna, ni la guerra entre sexos, ni la guerra entre compatriotas, ni la guerra entre clases sociales, no creo en esas cosas. Yo creo en la verdad y en la justicia, y en el respeto a todos. Gálvez sobre AMLO, creo que es un machito que se siente superior a las mujeres. Bueno, yo quiero decirle a Xóchitl Gálvez que no a todas las mujeres, a ella sí. Y si el presidente se siente superior a Xóchitl Gálvez, es porque lo es. Pero no solo él, sino muchas mujeres también. Xóchitl Gálvez hace y evidencia cada semana, a través de sus declaraciones, su nimiedad, su insustancialidad y su falta de raciocinio. Ahora, como está de moda insultar al presidente, ya se le ha dicho de todo. Hoy se le dice machito. Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN-PRI-PRD, presentó 13 propuestas en apoyo a las mujeres. Primero ella, claro, para apoyarse ella. Bueno, el presidente ya también hablaba de otros movimientos desaforados, que hay muchos. AMLO cree que la marcha del 8M es más violenta que la de los normalistas de Ayotzinapa. Allí sí usan marros y sopletes. Un grupo de encapuchados rompieron la puerta del Palacio Nacional, ya lo hemos dicho, a nombre de los de Ayotzinapa. Pero estas manifestaciones que se dicen defensoras de los derechos de la mujer se han dedicado también a hacer uso sistemático de la violencia sobre las cosas y las personas. Yo no sé cómo una causa puede tener legitimidad cuando quien la defiende acude a la comisión de cantidad de delitos y a la violación de los derechos de otros. Y cuando alimenta en sí tanto odio, tanto resentimiento, tantas frustraciones y no contribuye a ser una sociedad más justa, más fraterna, que es lo que necesitamos. La violencia genera violencia y la gente que tiene en sí odios, resentimientos, traumas y no perdona,
o no quiere vivir en sana convivencia con el resto, o cree que tiene derecho, porque le pasó algo anteriormente, hoy a hacer con otros lo que le dé la gana o lo mismo que le hicieron, comete un grave error. Lo mismo que acontece ahora en el genocidio palestino, porque el Estado de Israel dice, hace 70 años, hace muchos años, hace 80 años, unos individuos que se ostentaban o se llamaban nazis nos hicieron una cosa espantosa. Por eso ahora nosotros podemos hacer con los demás eso y más. Esa lógica, ese sentido, esa irracionalidad conduce al desastre de la causa que defienden y de la propia persona, de quien no puede ni perdonar, ni convivir, ni defender sus causas en las vías correctas. El movimiento que llevó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, como él lo presumió siempre, no rompió un solo vidrio, ni faltó el respeto a nadie, ni aún entró en conflicto con quienes lo atacaban. Creo que la verdad de una causa se demuestra por la integridad y la actitud de quienes la sostienen. En el 8M, AMLO llama a las mujeres a manifestarse de manera pacífica y sin capucha. El presidente López Obrador exhortó a que en estas manifestaciones no se tiren piedras, bombas molotov, no se usen sopletes y que no se agreda elementos de seguridad que cuidan comercios y sitios históricos. Esta foto es terrible, cada quien saque sus consecuencias. Hay quien se dedica de forma narcisista a defender sus derechos y se olvida de los de otros. Se olvida de las grandes causas y se dedica al desafuero, a la destrucción, al caos, y no a construir paz y armonía, y no, en grandeza moral, a reconstruir una sociedad que ya de por sí está dividida, porque no es Andrés Manuel López Obrador el que ha provocado la división social y la confrontación, como dicen estos individuos malintencionados, sino, por ejemplo, los gobiernos neoliberales que empobrecieron a tanta gente. La niña que observa la destrucción y el caos, ella permanece en su pobreza, permanece en su necesidad y enfrenta los pésimos ejemplos de sus mayores. Recomendación del libro de Christopher Lasch, La cultura del narcisismo, ese en el que vivimos desde hace ya un tiempo, fomentado por la sociedad de consumo y que hace que mucha gente se vea el ombligo. Y por eso yo lo valgo, yo lo merezco, es mi derecho, es mi cuerpo, son mis cosas. Esas son las protestas, protestas narcisistas. Y no la grandeza de las verdaderamente grandes causas, que normalmente son las del otro. Para trabajar por el prójimo, para trabajar por el otro, para servir a los demás, se necesita salir de sí mismo y dejar de ser narcisista. Y lo mismo aquí, este artículo de Conversation, la infantilización de la cultura occidental. Todas estas cosas que veremos a continuación son producto de una sociedad decadente, la que ahora vive en Europa Occidental, en los Estados Unidos y Canadá, y que nosotros hemos adoptado como el non plus ultra, como la verdad absoluta, porque todo lo copiamos. Burdick también habla de la infantilización de las mujeres en los medios, en los medios y en la sociedad. Y no solo de la mujer, sino de los hombres. Y miren ustedes lo que pasaba con aparentes grandes causas manipuladas, porque hay que estar alerta. Las grandes causas, por ejemplo, o aparentes grandes causas de defensa de derechos, muchas veces, y vimos primero Ayotzinapa, están manipuladas por gente interesada. No interesada en nada verdaderamente bueno, sino en el caos, la destrucción social, la confrontación en la que ellos gobiernan y mandan, y en la distracción de los grandes asuntos, de los asuntos importantes y relevantes. Hace mucho que los sindicatos desaparecieron de la arena pública. Hace mucho que en las calles no se habla de la mejora salarial. Hace mucho que no se habla de los campesinos y los obreros. Estas causas, las otras, las pequeñas, no son protestadas por los grandes centros de poder. ¿Por qué? Porque no les causan demérito en sus privilegios, en la acumulación de poder. Muy al contrario,
les ayudan a que divididos todos y confrontados todos, ellos dominen. Así era, como decía esta publicación Money, el asunto de Me Too, ese aparentemente espontáneo movimiento que surgía entre las actrices de Hollywood, privilegiadas de privilegiadas, porque muchísimos hombres y mujeres del mundo no ganan lo que ganaron millones y millones de dólares la clase dorada. Pero la corrupción se mete en todos estos lugares y al final sale lo que debía ser. Ganaron 16 millones de dólares. Y bueno, aquí el asunto es la desviación de fondos. The New York Times, me voy apurando, habla del movimiento Me Too, que descabezó, que defenestró a 201 hombres poderosos y puso mujeres. El quítate tú para que me ponga yo. ¿Mejoraron las condiciones de las obreras y las campesinas? No. Algunas mujeres poderosas sustituyeron a otros hombres poderosos. Todo quedó en un conflicto interno del sistema, de todos los opresores del pueblo. Vaya, que allá se arreglan y quitan a unos para ponerse otros, o quitan a unas para ponerse otras, o quitan a unos para ponerse otras, u otras para ponerse unos. Siempre son los mismos. Y esto, cuidado, no son luchas del pueblo, son luchas entre ellos. Pero también este artículo que recomiendo a quienes hablen inglés, Me Too, está arruinando las vidas de los adolescentes. Ya el miedo, el caos, la desconfianza entre todos nosotros, entre hombres y mujeres, es lo que siembran. Un desastre social en el que alguien gobierna y domina. No puedo confiar en los hombres desde Me Too, está arruinando mi vida amorosa, declaraciones en The New York Post. Atrás, los verdaderos ganones. Lo mismo el movimiento Black Lives Matter, movimientos que surgen espontáneamente, según dicen, inopinadamente, se copian en todo el mundo y a la voz del amo desaparecen como si nunca hubieran existido. Pero aquí Black Lives Matter, esa organización que supuestamente reivindicaba los derechos de las personas, de los negros, de las personas descendientes de africanos, pero principalmente en los países anglosajones. Aquí BBC News da cuenta de que el organizador, Shara Salem, organizadora, está encarcelada o fue encarcelada por haber participado en un fraude, haberse beneficiado de un fraude de 30 millones de libras esterlinas. Andan recuperando dinero como Lía Limón y luego dicen que se los regaló su mamá. TND, Black Lives Matter, también este mismo movimiento, las finanzas bajo fuego, quiere decir cuestionadas, solamente el 33% de las donaciones llegan a su lugar. ¿Y dónde queda el resto del dinero? Y otro angelito, NBC News, dice que Black Lives Matter, un activista, acusa a un ejecutivo o a la ejecutiva de este movimiento de robarse 10 millones de dólares en donaciones. Vaya que todo es lo mismo, siempre dicen defender las grandes causas, Álvarez y Casa, Lía Limón, o en el extranjero las causas feministas, o aquí, o las de gente de minorías, etcétera, y siempre es lo mismo. Algunos ganones que manipulan y consiguen, ya he dicho, la división y el caos social, la conflictividad en la que ellos gobiernan, y mucho dinero. The Telegraph, periódico británico, dice, es tiempo de admitirlo. Black Lives Matter, la histeria de Black Lives Matter, nos volvió locos o nos volvió tontos a todos nosotros, y admite un organizador de las protestas en el Reino Unido que hay un fraude y que no sabe exactamente cómo es que llegamos a este desastre pospandémico o dentro de la pandemia. La mano que mece la cuna, siempre. FEMEN, por ejemplo, una supuesta organización feminista que tenía modelos muy guapas, ucranianas, un movimiento sospechoso que protestaban con el pecho al aire, siempre en reuniones de ciertos personajes políticos o contra ciertos pensamientos, religiones, etcétera, preponderantemente en Rusia para atacar a Putin y atacar al gobierno ruso, pues tienen ya problemas porque empiezan los problemas y siguen los problemas, entran en conflicto con otras mujeres musulmanas que quieren usar el velo. Eso sí,
a mí déjame hacer lo que me dé la gana, pero tú haces lo que yo diga. Intolerancia en muchos de estos movimientos, y también The Independent nos dice que el hombre que hizo Femen, este movimiento de protesta, Víctor Sviatsky, ucraniano, la mente maestra detrás del grupo de protesta de todo esto de los pechos al aire. Ahora hace un documental y revela una señora Green que Sviatsky no solamente es una persona que respalda a Femen, sino el fundador y la eminencia gris. A él se le ocurrió, no se le ocurrió a ninguna mujer. Movimientos secuestrados, manipulados. The New York Times nos habla de la fundación de George Soros. ¿Por qué George Soros ha entregado o había entregado a ese entonces, hace ya tiempo, 220 millones de dólares para contribuir a la equidad racial? ¿Por qué lo haría este bondadoso filántropo? Pues precisamente porque quiere beneficiar a la humanidad. Pero por otro lado, es un corrupto, es un ladrón que ha producido crisis financieras y ha empobrecido a cantidad de gente robándole el dinero. Defiende estas causas, pero no se contiene en cuanto a respetar las leyes y la justicia, porque es de los que manipulan el casino en el que ellos siempre ganan y los pobres siempre pierden. El grupo de Soros invierte 150 millones de dólares en asuntos de igualdad racial que no llegan porque los pobres sí son iguales, los de cualquier raza, nación y pueblo. Siempre sufren, siempre son despreciados y siempre son atracados por gente como esta. Y así se dedica el señor a financiar este tipo de movimientos, muchos de ellos creados por él, y este periódico de la India nos dice que Soros también es el financista de Antifa, otro movimiento creado ex profeso para lograr desestabilizaciones, caos social, división, conflicto, que no cree en nada, sino en la destrucción. A desestabilizar, dicen estos, los Estados Unidos y otros países. Y finalmente la Open Society Foundation, la de George Soros, que es un gran criminal financiero y un enemigo de la humanidad, fomentando la próxima generación de líderes feministas en América Latina. Los programas Youth Exchange y Women's Rights de Open Society Foundation otorgará becas para jóvenes líderes. ¿Qué hacen estos enemigos de la humanidad respaldando movimientos así? Y luego, pues salen los idiotas útiles. ¿Estamos defendiendo grandes causas? No, simplemente eres un peón en el tablero de todos estos poderosos que manipulan a estos movimientos. ¡Alerta! ¡Atención! No hay que tragarse las cosas. Ahora que vamos avanzando, aunque nos queda poco tiempo y tengo muchísimo material todavía, voy a hablar de otro ataque contra el presidente de la República. Se trata del caso de Riva Palacio, periodista de pésima reputación, mentiroso contumaz y calumniador sistemático en este sexenio y de este gobierno, y en particular del presidente de la República. Riva Palacio hoy presume de haber dado un revés al presidente de la República, porque habiendo el presidente de la República empleado el derecho de réplica, porque desde hace mucho tiempo Riva Palacio, como muchos otros, lo ataca, sin que se defienda. Hoy que se defiende, un juez, sí, un juez, lo mismo, otra vez la prueba de la del íntimo amaciato, de la relación íntima entre los medios de comunicación o de incomunicación masiva, los periodistas y los políticos, más el grupo oligarca en México, del que también forman parte ellos. Obtiene suspensión definitiva contra dichos en la mañanera, esto luego de que el columnista solicitó un amparo donde denuncia acusaciones en su contra durante las mañaneras del 25 y 26 de julio de 2023 en la sección ¿Quién es quién en las mentiras? Bueno, no se hablará ya más de Riva Palacio, pero no es cierto, y vean cómo se tratan las noticias, no es cierto, como dice Eje Central, con mala intención, que Riva Palacio haya obtenido un amparo definitivo contra el señalamiento de AMLO. El amparo no se ha resuelto. La suspensión provisional y la definitiva
son herramientas que prevé la ley de amparo previas a la entrada al juicio de amparo para que quien se queja de que se le hayan violado garantías no se le sigan violando. Lo que hace el juez de distrito ante el que se presenta el amparo, ante lo que el que lo presenta Riva Palacio, es decir, entre que son peras o son manzanas, entre que resuelvo o mientras no resuelva el fondo del negocio, te concedo la suspensión. Podría no haberla concedido, porque se viola el libérrimo derecho o la garantía del presidente de la República como tal y como ciudadano ordinario, su garantía a la libre expresión, que está conculcada ahora por un juez de distrito. Pero mentira, Riva Palacio no ha ganado. Tiene una medida cautelar que consiste o se llama suspensión definitiva del acto reclamado, pero no le ha sido concedido el amparo. Ya empieza la dilación que ayuda a mantener las cosas, beneficiando a Riva Palacio, beneficiado o beneficiario, otro más de los jueces de la judicatura, de los jueces federales. El periodista obtuvo un amparo definitivo, falso, para que el presidente López Obrador se abstenga de realizar cualquier pronunciamiento, manifestación o declaración pública que ponga en evidencia su información personal. Y Infobae nos dice que Raimundo Riva Palacio criticó al AMLO por dar visto bueno a pacto entre narco y madres buscadoras. Acusa al presidente de tolerancia criminal. Pero él es la víctima. El muy hipócrita se hace la víctima. En su columna de este miércoles, el periodista habló sobre los dichos del presidente López Obrador el pasado martes durante su conferencia de prensa mañanera. Y Riva Palacio, según Infobae, también arremete contra AMLO por ataques a Felipe Calderón y García Luna. Sus inferencias son falsas. O sea, el que Riva Palacio respalde y defienda a dos criminales, uno no juzgado, pero criminal en tanto el juicio del pueblo lo condena, Calderón, iniciador de la criminal guerra contra el narcotráfico o contra el crimen organizado, corrupto y destructor de nuestra patria, favorecedor de la entrada de armas y por tanto del asesinato de muchos individuos, y jefe del criminal confeso y condenado o sentenciado ya en los Estados Unidos, García Luna, criminales que son defendidos por Riva Palacio, ahí nadie dice nada. Pero arremete Riva Palacio contra AMLO por atacar a estos criminales y denunciarlos, por decirle al pueblo que el criminal es criminal. Riva Palacio defiende criminales y hace con ello apología del delito. Y sin embargo, no le pasa nada. Al presidente, por hacer uso de su libertad de expresión, le pasa todo. En principio, que todos los periodistas, que todos los incomunicadores lo que sigan calumniando. El periodista aseguró que el presidente utiliza los ataques contra ambos exfuncionarios como propaganda del presidente López Obrador para tapar sus resultados en seguridad. Vaya, ahora es propaganda decir que estos cometieron delitos. Pero en una apretada síntesis, tomé aquí los encabezados de algunos de los artículos de Riva Palacio para que se vea cómo sí calumnia, cómo sí ataca, cómo sí injuria al presidente de la República y hoy se hace el ofendido y le pide a un juez que no se vuelva a hablar mal de él. Pobre muchacho. Raimundo Riva Palacio en El Financiero, en un artículo que se llama Estrictamente Personal, periodista dice, aquí es como lo anuncia El Financiero. A ver si ustedes entienden este lenguaje críptico. He dicho ya varias veces que estos usan lenguaje esotérico, solamente se entienden entre ellos y lo hacen también para que el pueblo no sepa nada ni entienda nada, porque en verdad, se los confieso, no dicen nada, es pura palabrería. Periodista en busca de decodificar, la toma de decisiones de la política mexicana. ¿Qué es la toma de decisiones en la política mexicana? ¿Y qué es decodificar la toma de decisiones? Una nada, una mentira, esto no es español. Y exponer las tensiones del sistema en el que operan. ¿Qué es exponer las tensiones del sistema en el que operan? Es el señor director general del periódico digital Eje Central y no sabe hablar español ni escribir correctamente. Y en este batidillo de palabras inconexas, sin sentido, pretende explicar quién es. Yo se los digo, un corrupto, un mentiroso, un calumniador. La defensa de los Zetas, según El Financiero, este es un artículo, se llama Estrictamente Personal su columna,
Y este señor acusa al presidente de la República de ser defendido por los Zetas. Presuntamente los ex-Zetas, reinventados como cártel del noreste, se sumaron a la maquinaria de propaganda de López Obrador que busca limpiar su nombre y su legado. O sea, habla de que el presidente de la República ha reclutado a estos criminales para hablar a favor de él y trabajar a favor de él. Y esta calumnia y este ataque no ameritan que ningún juez sancione a este individuo y lo calle ya. Otro artículo, sí, la demanda contra Loret. Si este país fuera de leyes, Loret tendría que estar tranquilo, porque el fallo casi en automático tendría que salir a su favor al admitir Pío que sí es quien aparece en los videos. Ahora a defender a otro corrupto y a otro mentiroso como Loret de Mola. Se defienden entre ellos, son pandilla. El Financiero, otro más. Los 5 errores del presidente. Las declaraciones de López Obrador ayer en la mañanera provocaron que los editores del Times en Nueva York decidieran apurar la publicación de su investigación, cuando hizo bien el presidente, porque se le estaba también calumniando a través del medio norteamericano y se le estaba amenazando, poniéndole término para que él respondiera como si fuera Tribunal Supremo el diario norteamericano. Defendido también, cómo no, por Riva Palacio. El episodio Uresti, también en su columna estrictamente personal, la abrupta salida de Azucena Uresti de Milenio Televisión reavivó los señalamientos de que López Obrador es intolerante al pensamiento diferente y censor de la prensa. Acusa al presidente de que un asunto en el que no tiene que ver él, sino asuntos entre particulares, lo acusa no solamente de ser intolerante, sino de violar la libertad de expresión, cosa grave. Dice que es un censor, dice que es un intolerante, pero esto no amerita absolutamente nada. Nadie los detiene a estos calumniadores. Y miren ustedes con qué vamos a ir concluyendo, a ver si nos va dando tiempo. Declaraciones de Xóchitl Gálvez. Durante 6 años nos han dicho, primero los pobres. No es mala idea, dice Xóchitl Gálvez, es lo justo. Antes no era lo justo. Antes dedicarse a los pobres de forma prioritaria o preferente era comunismo. Ahora que están en campaña y que quieren ganar el favor popular, si ellos dijeran lo contrario, sería terrible. Pero ¿cuántas veces y de cuántas maneras se atacó al presidente de la República por decir que se debería atender de forma particular y preferente a los pobres y que la atención a los pobres constituía el bien de toda la nación, que es una gran verdad y un punto medular, el eje, digamos, de su gobierno? Antes lo atacaban de comunista, porque por el bien de todos, primero los ricos, primero los magnates, los riquísimos, los oligarcas, primero el grupo de privilegiados, creen ellos. Hoy Xóchitl Gálvez, como fue a firmar con sangre en un acto ridículo, histrionismo puro, propio de esta mujer, que permanecerían los programas sociales, ahora también le parece que está muy bien que sean primero los pobres. No creamos a estos. Sus obras, sus hechos hablan lo contrario. Pero dice que esta campaña tiene una idea mejor. Son geniales. Ella tiene una idea mejor que esta de que por el bien de todos, primero los pobres. Y la idea es, hagamos de México un país de clase media fuerte, un México, óiganlo ustedes, ¿cómo que no? Un México chingón. Eso es para lo que le da a esta vulgar, que ya está siendo costumbre las palabras gruesas en la arena pública, degradando el ambiente y poniéndolo a su nivel. El pueblo no tiene ese nivel tan bajo. Y lo sabe bien, y por eso no va a votar por ella. No necesitamos esos sueños guajiros, esas tonterías de exitismo que llevan a alguien de las gelatinas al poder o de la pobreza a una gran riqueza y prosperidad. No es modelo, ni ahora ni lo fue antes. Es una gran mentirosa. ¿Y qué tiene Xóchitl Gálvez en mente en los asuntos de energía? La soberanía energética es vital, es fundamental, es prioritaria, y este gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, lo pensó así. Ellos habían contribuido al desastre de Pemex. Hoy dicen que cómo se atreve el presidente a rescatar a Pemex o CFE, cuando la misión, cuando el propósito y el plan era destruirlo.
se les atravesó Andrés Manuel López Obrador para impedir que consumaran el acto de asesinato de la petrolera estatal y también de CFE. Habían endeudado con 110,000 millones de dólares a Pemex. ¿Por qué? Porque le quitaban hasta el 70% de todo cuanto ingresaba, no de sus ganancias. Luego hasta más, y no le permitían reinvertir. Y no le permitían vivir en los momentos en los que el barril de petróleo estaba en precios elevadísimos. ¿Qué se hizo? Que Fox, que Calderón, que Peña, que todos saquearon a Pemex, la destruyeron. Y ese dinero no fue a mejorar las condiciones de los más pobres en México. Ese dinero se lo robaron. Pero por otro lado también favorecían a sus amigotes que no pagaban impuestos, porque a fin de cuentas el gasto público lo pagó siempre Pemex. Hoy las energías limpias son un mantra que no contiene verdades. En la mayoría de las naciones todo el asunto es gas y petróleo. Por eso la guerra en Europa, por eso la guerra por los ductos, por eso la voladura del Nord Stream, por eso los árabes presionan en Medio Oriente, por eso las grandes petroleras, aún en plena pandemia y después de ella, han tenido las ganancias que han tenido. Por eso es importante seguir en el rescate de Pemex, seguir construyendo refinerías, seguir en el mismo camino, porque eso es nuestro desarrollo, y no pensar ni por un momento en retroceder a concretar el plan criminal y que es pura traición a México de destruir a Pemex y a CFE. Ese es el plan de Xóchitl Gálvez y lo dice el Financiero sin tapujos. Confiesa que Xóchitl Gálvez quiere la destrucción de México y que nos quiere esclavos, que de soberanía energética ni hablar. De eso nada, a ella ya le dieron instrucciones. Por eso advertidos estamos y estaremos para no votar por traidores. La coordinadora en temas energéticos de la campaña de Xóchitl Gálvez afirmó que se tendrá que analizar el futuro del Sistema Nacional de Refinación. ¿Qué significa analizar el futuro? Destruir nuevamente o regresar a la situación previa a este gobierno en la que las refinerías no producían más allá combinadas de un 34%, todas las que tenía México, e iban a menos, hasta extinguirse, hasta destruirse. Y no las reparaban, ni les daban mantenimiento ni servicio, porque todos, panistas, priistas y perredistas, estaban en la labor de destruir esas refinerías, de destruir a Pemex, de destruir a CFE. Petróleos Mexicanos, Pemex, es una bomba de tiempo para las finanzas públicas, por lo que es prácticamente imposible suspender los apoyos económicos para la empresa. Pero lo que sí pudiera hacer el gobierno de Xóchitl Gálvez sería transformarla a una empresa del siglo XXI. ¿Y cómo es una empresa del siglo XXI, Xóchitl Gálvez? Que vende gelatinas también, que genere rentabilidad mediante energías renovables. Afirmó en entrevista, se llama esta señora, Rosanetti Barrios, coordinadora de energía de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, que así se llama, aquella que preside Xóchitl Gálvez o de la que es abanderada a la presidencia de la República, candidata. Entonces quiere transformar a Pemex en una empresa del siglo XXI que genere rentabilidad mediante energías renovables. 3 errores. Pemex no está para generarle rentabilidad. Pemex está para cubrir las necesidades energéticas, primero que nada, de México. Pemex también es una empresa del siglo XXI, porque en el siglo XXI las empresas petroleras dejan mucho a ganar a sus propietarios y muchas son estatales. Tercer asunto, no se puede sustituir a la energía tradicional por energías llamadas renovables en 24 horas. No existe nación que esté en eso. No hay tecnología, no hay todavía lo suficiente para que así sea. Y además están muy cuestionadas estas energías. Por ejemplo, la energía eléctrica en los vehículos que es producida por procesos contaminantes. O por ejemplo, el gas de fracking en los Estados Unidos que sirve para producir también electricidad. Terrible, la hipocresía y las mentiras. Y la ignorancia de los nuestros. Bueno, no son nuestros, los tenemos aquí, como Xóchitl Gálvez. Imagínate
cualquiera que diga que ya no se dará dinero a Pemex significa un default para la empresa. Y México perdería inmediatamente su calificación crediticia. Muy importantes todas las calificaciones, las calificadoras, ellos siempre preocupados por lo de afuera, no por lo de adentro ni por el pueblo. Sería imposible no cargar a Pemex, pero no lo vamos a hacer eternamente, ya que la actual administración la dejó en coma y con hemorragia. Mentira, mentira de mentiras y además dramatismo propio de estos payasos. En hemorragia, no en hemorragia. O está en coma o está en cuestión hemorrágica. Hay que atender a los términos médicos. Mienten porque ellos son los que saquearon a Pemex y la dejaron a punto del fallecimiento. Ellos la endrogaron, ellos la saquearon, ellos la destruyeron. Y ahora dicen que fue este gobierno. Mentira, mentira. Ellos la endrogaron. Este gobierno ha estado disminuyendo la deuda y ha estado poniendo de pie a Pemex, que es muy difícil, claro que sí, porque son décadas de proceso destructivo, en contra de México, del interés nacional, y luego dicen que no son traidores. El Financiero, necesitamos cambiar el modelo de negocios, siempre hablando de modelos de negocios, de Pemex y sus refinerías. ¿Y cómo es cambiar el modelo de negocios de Pemex para Xóchitl Gálvez y su asesora? Concentrarse en las actividades en las que no pierden dinero. Claro, hay que ganar mucho, ellos. Esto significa convertir a las refinerías en, escuchen bien, unidades de negocio del futuro. Queridos amigos y suscriptores, escuchen ustedes bien la sapiencia de Xóchitl Gálvez y de su asesora. Tendamos hacia unas cosas que se llaman unidades de negocio del futuro. Futuro promisorio. Yo no entiendo nada. Ustedes, creo que tampoco. No nos hablan ni con la verdad ni con claridad. Lo que implicaría capacitar a los empleados para otro tipo de actividades, como cuáles, macramé, qué actividades, crochet o algunas otras actividades recreativas, canto, música diversa. ¿En qué vas a capacitar? Actividades diversas en estas unidades de negocio del futuro. Esto es demagogia, esto es mentira. Estas son falsedades, esto es lenguaje esotérico que da la espalda al pueblo y que encubre solamente una cosa, la decisión y la voluntad de destruir a Pemex. Como la producción de biocombustibles, eso se lo dijeron a esta y a Xóchitl Gálvez en la COP o en algún otro lado, no saben ni qué es. Y fíjense ustedes otra cosa también los invito a reflexionar esta semana sobre todos estos términos, a ver si ustedes llegan a alguna conclusión, porque yo no puedo. Almacenamiento e implementación de nuevas tecnologías. Ahora también se almacenan, porque es producción de biocombustibles, almacenamiento. Entendemos que de esos, no sabemos cómo, y la implementación de nuevas tecnologías, en eso los van a capacitar. ¿Cuáles? ¿Quién sabe? Subrayó esta ínclita, inefable Rosanetti Barrios. ¿Quién sabe de dónde sacó esta señora? Pero la asesora, pues en el sentido que ya sabemos. Porque además ya no es opcional, y ahí van luego lo mismo, la visión en el extranjero por sus mentes y sus ánimos serviles. Ya no es opcional. La Security Exchange Commission ya va a exigir a todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York que revelen el impacto de sus emisiones. No vayamos a fallarle a la Bolsa de Nueva York, pero sí le podemos fallar a México y a su pueblo. Eso no importa, les hemos fallado desde hace décadas, desde hace mucho tiempo. Pero es que ya no permiten eso. Como cotizamos allá, hoy tenemos que bajar las emisiones que no bajan ni los mismos gringos, ni los europeos, ni nadie, que son los más contaminantes. Ya he dicho aquí, en el asunto de la farsa climática, que es utilizada como las cumbres del clima por personal intencionado que se ha favorecido y beneficiado haciendo lo mismo de los otros movimientos, también de moda el asunto del clima, con idiotas útiles al uso y algunos individuos que ganan grandes fortunas. ¿Para qué? Para que se siga contaminando también, porque hoy solamente una empresa naviera de recreo contamina más que todos los autos que circulan por las calles y autopistas de toda Europa. Y el culpable es, por ejemplo, el campesino que siembra los alimentos que consumen todos, no las grandes corporaciones.
la farsa, la gran farsa, que Xóchitl Gálvez y Cuadri y su asesora, la asesora de Xóchitl Gálvez, están siguiendo, porque las instrucciones no se las da el pueblo de México como Andrés Manuel López Obrador, sí, se las dan en el extranjero. Están muy pendientes porque los inversionistas están muy pendientes de las empresas de energía que están dañando al medio ambiente. ¡Uy, qué miedo! Entonces a Pemex la van a castigar horriblemente, más castigada que haberle quitado el 70% de todo lo que generaba. ¿Qué más castigo? Más castigo que haberla llevado al punto del desastre y de la muerte. ¿Qué más castigo? Ahora nos van a castigar por contaminar. ¡Qué miedo! La Comisión Federal de Electricidad también sería una prioridad para Gálvez, es decir, la extinción y aniquilamiento, léase así, de la Comisión Federal de Electricidad es prioridad para Gálvez y su pandilla, ya que ha perdido 63,000 millones de pesos. ¡Qué horror! ¿Cómo estamos perdiendo? Es un servicio público, no es un ente lucrativo, pero además, ustedes, tú y tus cómplices, la destruyeron. Hoy se reconstruye y es garantía de soberanía. Y adquirimos plantas de Iberdrola y tenemos futuro. Y debemos decirlo claramente, porque al pueblo no se le informan estas cosas, que el precio de la electricidad en México es infinitamente inferior del precio, por ejemplo, en Europa, que no tiene soberanía energética y que hoy consume gas de fracking de los Estados Unidos para producir electricidad. Y ha acabado con sus plantas nucleares por instrucciones de sus patrones. No tener soberanía cuesta horrores. Y tener sirvientes al frente del gobierno y no hombres y mujeres libres, dignos y patriotas, es carísimo. Sería una prioridad para Gálvez, ya que ha perdido 63,000 millones de pesos en el sexenio y se le han transferido subsidios por 440,000 millones de pesos. Entre las dos empresas productivas del Estado hemos gastado 2.5 billones de pesos, por lo que tenemos que dejar que pierdan dinero, porque si no perdemos todos los mexicanos. Aquí está la clave. Tenemos que dejar que Pemex y CFE pierdan dinero para que se destruyan. Porque si no perdemos los mexicanos, ¿quiénes? Si al pueblo no le ha llegado absolutamente nada en tiempos de ellos, le ha llegado en este sexenio. ¿En qué quedamos? Claro, en lo mismo de siempre. Propuesta de Xóchitl Gálvez y de su asesora en materia energética: renunciar a la soberanía energética, destruir a Pemex, destruir a CFE y dejar a México inerme ante las grandes corporaciones que ya le instruyeron a Xóchitl Gálvez y a su asesora, a la sabionda esta, qué es lo que hay que hacer. Destruir a México, claro está. Ponerlo de rodillas, renunciar a la soberanía e ir a decir allá, al Wilson Center: sí, señores, somos sus aliados, somos sus siervos, somos sus esclavos, somos lo que ustedes quieran que sean, que seamos. Porque además ya no es opcional. Bueno, ya lo vimos esto. Y finalmente, esta última parte que dice: por lo tanto, los 3 puntos clave para los nuevos directores de Pemex y CFE consistirá en que sean, esos son los puntos claves, siguen sin saber hablar español, ni saber escribir, ni nada. Consistirán los puntos clave en que sean perfiles que tengan una visión del siglo XXI. ¡Ay, caray! A mí Xóchitl Gálvez todos los días me sorprende. Es visionaria, es gurú, es profeta, es pitonisa. Pero acuérdense, hay que tener visión del siglo XXI, porque del siglo XXII no. Del XX tampoco. Una visión del siglo XXI que ella nos va a comunicar en qué consiste. Todavía no, porque es el secreto mejor guardado de ella y su equipo. Y que conozcan los mercados financieros sobre todo. No la economía, porque he dicho muchas veces que la economía es lo que nosotros con nuestro trabajo producimos y lo que está en nuestros bolsillos. Las finanzas es el circo, el casino de especulación de los grandes potentados que manipulan y destruyen. Manipulando las finanzas, destruyen la economía. Pero les interesan mucho las finanzas, los mercados financieros, se les llena la boca de eso. Que estén dispuestos a renovar el modelo de negocios de la empresa, claro, a destruirla, y finalmente invertir en capital humano, otra zarandaja. No hay capital humano. El ser humano no es capital, es una persona con dignidad plena y derechos. No la mezclen con su cochino dinero, ese que no existe, el de las finanzas.
Y finalmente invertir en capital humano preparado. Hay un capital humano que ya viene preparado, que no le tenga miedo a actualizarse y competir. Es que no saben qué terror tenemos a actualizarnos y competir. Como el terror de ellos, de estos traficantes de influencia, que no hacen empresas, sino como no son verdaderos empresarios, no compiten, hacen monopolios y oligopolios fomentados por el ente de competencia, ese ente libre a cuya desaparición se oponen Xóchitl Gálvez y los suyos. Porque no obstante que nos quita dinero a los mexicanos y no acaba con los monopolios ni nos genera mejores precios, ni vela por el consumidor, por el ciudadano común y corriente, ellos lo quieren mantener precisamente para que mantenga sus monopolios, porque los que le tienen miedo a la competencia son ellos, no nosotros. Nosotros competimos y vamos a ganar los que queremos a México y los que estamos por su soberanía, y van a perder los poco competitivos que ya mintieron suficientemente a un pueblo que no les cree nada porque ya está politizado. Todavía es demasiado pronto para pensar en posibles candidatos para dirigir a estas empresas clave en el sector energético mexicano, incluso ante la pregunta expresa de si Xóchitl Gálvez ha pensado en Rosanetti Barrios. ¿Quién sabe quién es esta persona? Voy a investigar, les prometo. Será alguna corrupta, siempre salen. Como su secretaria de Energía, la especialista indicó que por ahora no es el momento de conversar sobre ello. Será especialista en destruir empresas y riqueza de la nación. Yo trabajo día y noche, que trabaje menos, por favor, que trabaje menos, la mitad del día se lo agradeceríamos porque se le ocurren todas estas barbaridades. Porque creo firmemente que Xóchitl Gálvez representa el futuro de México. Mi objetivo es que eso se logre, respondió. Y con esta cantaleta de que nos plantean el futuro, lo que nos están planteando en verdad, y lo digo sinceramente, es solamente una vuelta al pasado. Una terrible, espantosísima vuelta al pasado. Al negro pasado, al oscurísimo pasado, en el que soberanía no había, había servilismo, acumulación en pocas manos de la riqueza nacional y robo sistemático al erario y al pueblo, exacción y empobrecimiento, digo yo. Y ahí están los más de 30 millones de mexicanos exiliados a Estados Unidos por estos sinvergüenzas, que es la viva imagen de su fracaso, del fracaso en el que no estamos dispuestos nuevamente a incurrir. El camino ya se inició, el camino está andado, en parte, una primera parte. Falta el resto, pero para atrás, nada. Para lo del pasado, nada. Nos plantean un futuro que no es sino el pasado. Nos dicen que eso es lo de hoy, cuando no fue sino lo de ayer. Y lo de ayer, y lo de hoy, y lo de mañana para ellos solamente es la corrupción, el enriquecimiento infinito y el favorecimiento de sus verdaderos amos, las grandes corporaciones. Y finalmente, el sojuzgamiento y la destrucción del pueblo, el empobrecimiento de su aniquilación. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? La destrucción, el golpe de gracia, el golpe final a una patria que no quieren, en la que no creen y cuyo futuro es para ellos el sometimiento al poder del dinero. Eso no es lo que queremos. Queremos patria y queremos dignidad. Por el bien de todos, primero los pobres, y no los corruptos, los ladrones, los venales y los traidores. Aquí concluimos porque hay más material y hoy, por las incidencias que tuvimos, por las que pedimos sentidas disculpas y prometemos, si YouTube nos lo permite, no volver a tener estos problemas e interrupciones, tenemos material internacional muy interesante que veremos y transmitirlo en un programa a media semana. Por lo pronto agradezco enormemente su lealtad y les pido a los que no se hayan suscrito que se suscriban, que le den me gusta a todos nuestros videos, que difundan el contenido, que comenten, porque la mejor forma en que ustedes nos pueden ayudar es esa, haciendo que crezcamos, que este canal crezca, que crezca enormemente, no para satisfacción egoísta de mi persona o de nuestro equipo, sino para el servicio de México y de su pueblo. Nos veremos de aquí 8 días a las 8:30 de la mañana, el domingo como siempre, y de realizarse un programa a media semana, se les informará.
Muchas gracias nuevamente y hasta entonces.